Alojamientos turísticos prácticamente vacíos, el patrón se repite en todas las islas del archipiélago y es la imagen que nos muestra la Semana Santa, un periodo vacacional marcado por cierres perimetrales en península y restricciones duras en países como Reino Unido, principal mercado emisor de turistas para Canarias. Y esa es la imagen que nos llega en directo de las playas de las islas. Muy buenas tardes. Se imponen las medidas restrictivas ante la posibilidad de una cuarta ola durante las vacaciones de Semana Santa, con cancelaciones de última hora y desplazamientos sin salir de la comunidad autónoma. Según los empresarios turísticos, el 70% de los establecimientos están cerrados y la ocupación de los que se mantienen abiertos no supera el 20%. Osiris Armas. Son malas cifras para un sector que mantiene una mínima esperanza puesta en las posibles reservas de última hora. Aseguran desde las patronales turísticas que los continuos cambios de normativa han provocado que cada vez más personas reserven sus vacaciones con días de antelación o directamente el día antes para evitar los problemas derivados de posibles cancelaciones. Y en el sur de Tenerife, Salvamento Marítimo intenta localizar posibles nuevas víctimas del naufragio de la Patera ocurrido este viernes. Recuerden que 2 mujeres y un hombre fallecieron tras el vuelco de una embarcación. La búsqueda se lleva a cabo a unos 2 kilómetros de la costa de Porís de Abona. Beatriz García, justo donde se rescató el resto de migrantes. Así es una búsqueda expansiva aún sin resultados, es decir, el perímetro se ha extendido conforme han pasado las horas. Están participando 2 embarcaciones de salvamento marítimo y otros tantos helicópteros. Además, la Guardia Civil ha rastreado por tierra toda la zona de costa. Está previsto que el dispositivo se mantenga durante todo el día. Enseguida volvemos ahí y esta semana se han superado en varias ocasiones las 10.000 vacunas contra el COVID-19 administradas en una sola jornada, cifras que demuestran, según Sanidad, el excelente avance de la campaña de vacunación. Una campaña que no va a parar ningún día de esta Semana Santa. Este sábado se ha estado vacunando en La Laguna, en Tenerife, a personas de edades comprendidas entre los 60 y 65 años. Todos con AstraZeneca. Según Sanidad, las dudas en torno a esta vacuna son ya escasas. Incendio en Santa Cruz de Tenerife. Los vecinos de los alrededores de Puente Zurita se vieron sorprendidos por una gran columna de humo que salía de las antiguas instalaciones ocupadas por Diario de Aviso y Onda Cero. Afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso del fuego, todo quedó en un susto. Llevamos años ya reclamando al ayuntamiento de que asfalte la carretera del Morristó, pero ¿qué pasa? Que vemos que no pone solución y tenemos que buscarla nosotros. Y la solución que han encontrado estos vecinos ha sido parchear ellos mismos los socavones de las calles de su barrio en Telde. Ellos sacaron el dinero de sus bolsillos para comprar el material y esta mañana se han puesto manos a la obra. El ayuntamiento asegura que tiene previsto obras de reasfaltado en esa zona. Y antes de irnos, pasearemos también por la emblemática sala lagunera Artisar. Allí nos espera Morfología del Encuentro, del artista José Luis Cerso. Es una exposición que gira en torno a una película clásica del mundo capitalista salvaje, Wall Street. En los deportes, menudo fin de semana tenemos por delante con derbis. Natalia, uno de vóley y otro de fútbol. Y el de voleibol entre Sanaya y ST Balmas, Miguel Ángel, lo veremos mañana al mediodía en Televisión Canaria. Y será también mañana, pero a las 8:30, cuando Tenerife y Las Palmas vuelvan a cruzar sus caminos en el Rodríguez López. Los 2 equipos han entrenado hoy y esconden sus cartas hasta última hora para no dar pistas al rival. Rami sabe del peligro y potencial de Las Palmas en campo contrario y Mel no quiere más concesiones defensivas ante un Tenerife que aprovecha sus oportunidades. El Herbalife de Gran Canaria vuelve a las semifinales de la Eurocup 5 años después. Los claretianos tuvieron que ponerse las pilas en defensa para derrotar al Metropolitans francés en un encuentro ajustado que acabó por decantar del lado amarillo a J. Slaughter. Y el mejor velocista español, Bruno Hortelano, volvió a competir este sábado en Tenerife después de 7 meses fuera de las pistas por una lesión. Firmó un registro de 21 segundos y 25 décimas en su serie de 200 metros, prueba en la que quiere volver a brillar en los Juegos de Tokio. Y en cuanto al tiempo, este último fin de semana de marzo tenemos un sábado con algo de lluvia por el oeste del archipiélago, pero también con sol. Eso más hacia el este. Antonio Cárdenas. Pues sí, ha llovido sobre todo en las cumbres y el noroeste de La Palma, con más de 15 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Punta Gorda. Pero en otros puntos de Canarias también tenemos día de playa. En Las Palmas, Gran Canaria o en el este de Fuerteventura rondan los 24 grados desde media mañana. Para las próximas horas seguimos bajo la influencia de esa perturbación situada al norte de Canarias, que trae viento del oeste y algo de lluvia, sobre todo en las islas occidentales. Luego les contamos más detalles.
A pesar de las restricciones por la pandemia, este fin de semana se nota un ligero aumento en las operaciones en los aeropuertos canarios si lo comparamos con días anteriores. Lo que no se traduce en que haya más pasajeros. El número de viajeros no llega ni de lejos al periodo prepandemia. José María de País, ¿cuántas operaciones hay previstas para este fin de semana? Hay movimiento en los aeropuertos canarios durante este fin de semana. No son las cifras de antes de la pandemia, pero sí que mejora con respecto al año pasado. Para que se hagan una idea, en Tenerife Sur el aumento es de un 86% y donde menos, pero también en positivo en el aeropuerto del Hierro con un 14%. Donde más se van a realizar operaciones aéreas, entiéndase estas operaciones tanto aterrizajes como despegue, este fin de semana es en el aeropuerto de Las Palmas, que se contabilizan más de 300. En Tenerife, 230. Un dato curioso es Fuerteventura, ya que hoy hay 100 operaciones programadas y sin embargo mañana 50. En Lanzarote la cosa está más equilibrada, 70 hoy, 74 mañana. En el resto de islas las cifras son las siguientes: La Palma hoy 38, mañana 36, en el Hierro 12 hoy, mañana 14 y en La Gomera 4 hoy y 4 mañana. Y el Hierro ha recuperado hoy las conexiones aéreas al mejorar el tiempo. Esa mañana llegaban los vuelos procedentes de Tenerife Norte. Ayer se tuvieron que cancelar todas las conexiones previstas con Tenerife y también con Gran Canaria, porque el viento complicaba las operaciones. Hoy están programadas 6 salidas desde el Hierro hasta Tenerife y 2 a Gran Canaria, unas conexiones que se han reforzado por Semana Santa. Aunque ese pequeño incremento de vuelos no se nota en los alojamientos turísticos. De hecho, la mayoría no ha podido reanudar su actividad. Solo un 30% de ellos permanece abierto y aunque no hay una previsión clara, Osiris Armas estima que la ocupación pueda rozar el 20%. Es la estimación que manejan ahora mismo los empresarios. Son malas cifras para un sector que pone sus únicas esperanzas a estas alturas en las reservas de última hora. Aseguran desde las patronales turísticas que cada vez son más los que reservan con apenas días o el día antes debido a los cambios de normativa. En las zonas turísticas encontramos, como podemos ver a mi espalda, playas con muy poca afluencia de personas, mucho menos que en cualquier otra Semana Santa. Y si la mayoría de hoteles continúan cerrados, pasa algo similar con los establecimientos de restauración. En esta zona donde nos encontramos, cerca de Playa del Inglés, las terrazas, según nos cuentan los propios empresarios, suelen estar estos días al 40% de ocupación. Eso en esta zona, que es la zona que permite el acceso directo a la playa, porque en este mismo centro comercial, si nos desplazamos apenas unos metros y nos adentramos por los pasillos, vemos como la mayoría de los locales de restauración continúan cerrados y muchos llevan así desde el inicio de la pandemia. Gracias, Osiris. Y seguimos. El último dato de contagios de COVID dejó 194 nuevos. Eso fue ayer. Gran Canaria con 102 y Tenerife con 80 fueron las que más casos siguen registrando. Aparte de las medidas de contención, es esencial la vacunación para que las cifras bajen. Ayer fue una jornada de récord. Se pusieron 11.516 vacunas en Canarias. Y esto no para. La campaña continúa este fin de semana. La vacunación continúa en las islas con el colectivo de entre 60 y 65 años. Esta semana están recibiendo la primera dosis de la vacuna AstraZeneca después de que se aprobara su administración en los mayores de 55. Sí, me siento más segura. Creo que es un paso más adelante. Ir manteniendo pues las precauciones que hay que tener, porque puede ser portadora. Me dijeron que 2 o 3 días podían tener algunos síntomas como si fueran de dolor de cabeza, la gripe, como si fueran la fiebre un poquito alta, pero es normal, con paracetamol se va aliviando. Unos síntomas normales dentro de la vacunación. Desde la Gerencia de Atención Primaria recuerdan la seguridad de cualquier vacuna. Son seguras, ¿vale? Y son miles y miles de personas las que se lo hemos administrado sin prácticamente ningún problema. La vacunación continuará sin descanso durante la Semana Santa. Si llegaran más vacunas se podía aumentar el ritmo poniendo algún punto más. Y nosotros no vamos a parar ningún día de la Semana Santa de vacunar a este colectivo. Se va a compaginar con el resto de la vacunación que hacemos a día de hoy, porque seguimos desde atención primaria pues yendo a los centros de día a vacunar, seguimos yendo a las casas a vacunar al grupo 4 de grandes dependientes y seguiremos también a los mayores de 80 en el centro de salud. Este viernes se volvió a batir el récord de vacunación en una sola jornada con más de 11.000 dosis administradas. Y otro efecto colateral de la pandemia lo encontramos en el puerto de Granadilla, en Tenerife. El buque hospital más grande del mundo lleva un año parado. Aunque han continuado con algunas misiones en la distancia, no han podido desarrollar su actividad principal, es la atención directa a pacientes en países con menos recursos.
La pandemia les pilló en mitad de un proyecto humanitario en Senegal. Decidieron entonces adelantar su parada técnica anual y lo que iba a ser un mes se ha convertido ya en un año. Y aquí, atracados en el puerto de Granadilla, llevan desde entonces más de un centenar de cooperantes y sus familias. Para mucha gente sí es muy difícil porque lo más lejos que pueden ir es caminar aquí mismo en el muelle. Y hemos intentado también de desarrollar algunas actividades dentro del barco, ya que también es muy importante poder despejarse y salir un poco de lo que es el día a día en el trabajo. Una labor solidaria que pese a pandemias y confinamientos han seguido desarrollando en la distancia. Con muchas de nuestras misiones hemos repartido equipos de protección individual. Aproximadamente 1 millón de equipos hemos repartido ya en varios países de África. Aunque su principal labor, la asistencia médica a quienes más lo necesitan, continúa parada, aunque por poco tiempo. La intención es levar anclas a finales del próximo mes de mayo. Vamos a terminar lo que iniciamos en Senegal en el 2019, ya que tenemos todavía muchísimos pacientes en nuestra lista de espera. Y pensando ya en su siguiente misión, en 2022, ya con barco nuevo, pondrán rumbo a Liberia, donde esperan seguir devolviendo sonrisas, ya sin mascarilla. Venir en barco a La Palma desde mediados del siglo XVI con algún síntoma de enfermedad significaba entrar aquí. Es el de Gredo, el lugar a donde se traía a confinar a las personas enfermas o sospechosas de estar enfermas y también a la mercancía que venía en esos buques. Es un lugar que se encuentra cerrado al público, pero que hoy lo podemos visitar. De Gredo es el término portugués para denominar en español al lazareto, es decir, aquel lugar reservado al aislamiento. Están asociadas evidentemente como una infraestructura más a la actividad del portuaria, ¿no? Estamos ante un puerto que ya desde 1520 y pico comercializa los productos de la tierra con América. La estancia de grandes dimensiones se configuraba de forma similar a los hospitales de la época. Estaban los hombres aislados en una planta y las mujeres en otra planta, y las mercancías también se aislaban y eran desinfectadas. Igual que hoy tenemos el gel hidroalcohólico, pues en la época lo que se utilizaba era el vinagre. Su uso se extendió durante siglos, un trozo de historia de la isla que ahora se encuentra a la venta para cualquier otro tipo de actividad. Prosiguen los intentos para reflotar el Ever Given, el super portacontenedores que bloquea el canal de Suez desde el martes. Ya hay más de 270 barcos en cola para cruzar desde el Mar Rojo al Mediterráneo. 9 remolcadores han empezado las maniobras para intentar moverlo. Se ha eliminado toda la arena posible de la parte delantera de la proa, una de las partes que están encalladas. Según los expertos, el éxito de las maniobras dependerá de la dirección del viento y de las mareas. Rusia ha sugerido el uso de la ruta ártica, una alternativa que sostienen es más rápida, barata, segura y ecológica, pero que tiene un pero: el hielo. Más de un 70% de los canarios cree que el repunte de la migración se debe a que las personas vienen buscando una vida mejor. Además, consideran que el flujo migratorio no ha afectado ni a la sanidad ni a la educación. Son datos reflejados en el sociobarómetro de Canarias del mes de marzo. Además, el 74% de las personas encuestadas está de acuerdo en que deberían ser devueltas estas personas a sus países, pero al mismo tiempo ven con buenos ojos su traslado a la península o a Europa. Y por tierra, mar y aire se busca desde primera hora de esta mañana los posibles supervivientes de la patera que este viernes volcaba a pocas millas de la costa de Tenerife. 3 personas, 2 mujeres y un hombre fallecieron en ese naufragio, otras 42 pudieron ser rescatadas. La búsqueda se ha centrado hasta ahora en la zona del accidente, Beatriz García, pero si fuera necesario a lo largo del día está previsto ampliar la zona de búsqueda. Así es, conforme se asegura que en la zona no hay náufragos. El dispositivo está activo desde que ayer naufragara a unas 2 millas de donde nos encontramos la patera en la que viajaban pues más de 45 personas en esa embarcación, mientras Salvamento Marítimo trataba de rescatar a los ocupantes que estaban dentro. Volcó y han fallecido 3 personas.
No se ha podido determinar exactamente cuántos eran las personas migrantes que viajaban a bordo y tampoco ni uno de los 42 supervivientes ha podido asegurarlo. Por eso, desde ayer y hoy están actuando en la zona 2 embarcaciones de salvamento marítimo, el buque Punta Salinas y la Salvamar Tenerife, además de 2 helicópteros. Por tierra, la Guardia Civil sigue rastreando toda la zona de costa de este Porís de Abona. Aún no ha habido resultado y está previsto que el dispositivo se mantenga como mínimo hasta esta noche. Eso en Tenerife. En Gran Canaria, esta mañana un pesquero localizaba una patera en aguas próximas a la isla. Salvamento Marítimo acudió al rescate de sus ocupantes. Fueron trasladados al muelle de Arguineguín. Son 44 personas y todos son de origen subsahariano. Isaías Santana, tú estás allí y tienes más datos. Cuéntanos. Sí, a esta hora la gran mayoría de estos migrantes continúan bajo las carpas del Hospitalito improvisado en este muelle de Arguineguín. Pasaban las 2:30 de este mediodía cuando una embarcación de salvamento marítimo traía a bordo estos 44 migrantes, como decía, de origen subsahariano y que fueron localizados a unas 8 millas del sur de esta isla de Gran Canaria. Hablamos de 22 mujeres, 15 varones y 7 menores. Todos llegaron en buen estado de salud, aunque hay que decir que algunos de ellos sí que necesitaron ayuda a la hora de desembarcar, y aunque nos aseguran que ha sido por protocolo, una mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario. Pero no es la única embarcación, porque hasta ahora intentan localizar un cayuco a 125 millas de esta isla de Gran Canaria y se intenta localizar tanto por mar como por aire. En lo que llevamos de año han llegado al archipiélago más de 2.600 personas, ojo, de forma irregular. Esto significa más del doble del mismo periodo del año pasado, del año 2020. Algunos de esos migrantes serán derivados a un centro de atención temporal de extranjeros. La ley establece un máximo de 72 horas ahí. El Defensor del Pueblo y algunas ONGs han denunciado que hay personas que exceden ese tiempo en el CATE de Barranco Seco, en Gran Canaria. El juez Arcadio Díaz Tejera recuerda que no son espacios para pasar cuarentenas ni para albergar a personas contagiadas de coronavirus. Lo denunció el Defensor del Pueblo en enero. Hay personas que pasan más de las 72 horas legales en el CATE de Barranco Seco, una situación que se mantiene. Es muy frecuente, pero la responsabilidad no es de la policía española. Los centros de atención temporal a extranjeros son espacios provisionales que funcionan como calabozos. No son lugares para pasar cuarentenas, dice, ni para atender a personas contagiadas de coronavirus. Ya ahora, por ejemplo, ya no hay problemas para encontrar centros. No hay ninguna razón para que una persona esté en un calabozo más de 72 horas. Si tiene que pasar la cuarentena, tiene que pasarla en un lugar adecuado para pasar la cuarentena. Y si es positivo, lo mismo. Arcadio Díaz Tejera recuerda además que llegar a las islas de forma irregular no es delito. Lo que a mí más me quiebra es el permanente contacto con el sufrimiento humano y cómo en muchas ocasiones es imposible explicarle por qué razón, después de estar años ahorrando para pagar el transporte de la costa africana a la costa canaria, se les encierra y se les frustra un proyecto migratorio, y es un nivel ya de frustración pues bastante fuerte. Intentó fugarse durante un control policial en una zona de venta de drogas. Ocurrió en el barrio del Polvolín, en Las Palmas de Gran Canaria. Agentes de la Policía Nacional consiguieron detenerlo. El hombre, con numerosos antecedentes policiales, llevaba más de 50.000 euros encima. Y desde ayer, efectivos de la policía local registran una tienda de productos de origen chino ubicada en el polígono del Mayorazgo, en Santa Cruz de Tenerife. El establecimiento está cerrado al público desde entonces. En el registro se está haciendo inventario de todos los productos localizados en ese almacén, ubicado en lo bajo de una nave industrial y especializado en venta mayorista. Por el momento, la investigación, que no ha acabado, se mantiene bajo secreto. Y aparatoso incendio el que se declaró esta mañana en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. El fuego afectó a un edificio abandonado, la antigua sede del periódico Diario de Avisos y de Onda Cero. La columna de humo, como pueden ver, era muy intensa y se pudo ver desde distintos puntos de la ciudad. Para controlarlo hicieron falta hasta 4 dotaciones de bomberos que trabajaron durante horas para sofocar el fuego. Por suerte, no hay que lamentar daños personales.
Y hoy se celebra en toda España el examen para acceder a una de las 10.249 plazas ofertadas de formación sanitaria especializada. Aproximadamente 14.000 son graduados en medicina que aspiran a uno de los casi 8.000 puestos para ser MIR. En las islas, en la provincia de Las Palmas, se contabilizan 761 aspirantes a todas las pruebas, más de la mitad se presentan al MIR. Le siguen enfermería, psicología, farmacia y biología. Y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife son 700 los aspirantes a una de esas plazas. Y en El Hierro siguen con el proyecto para luchar contra el cambio climático. Una de las acciones es evitar la quema controlada de rastrojos para reducir la contaminación que genera la combustión de ese material. Esa tarea se está realizando en diferentes fincas de esa isla. Este equipo trabaja en la retirada de rastrojos en una finca del Pinar. Para evitar las tradicionales quemas de rastrojos y con esto evitar la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Porque los propietarios de espacios como este pueden elegir esta opción. Mucha gente ha preferido que se retire estos residuos para evitar quemarlos y entonces se contacta con ellos, con los propios interesados y se queda y se va haciendo la ruta. El objetivo también es darle vida a este residuo que se convertirá en un nuevo recurso en el sector primario. Y darle un uso, un recurso, cerrar el ciclo y favorecer la economía circular, como compost para el uso en la agricultura, o también los ganaderos lo pueden recoger para usarlo como cama del ganado. Una acción del proyecto de lucha contra el cambio climático que pone en marcha el Cabildo del Hierro con varias entidades. Trampa, donde se introduce una feromona para atrapar al picudín, un insecto muy peligroso que ataca a las palmeras canarias hasta incluso provocarles la muerte. Sí, es un trampeo además masivo para tratar de controlar el avance de la plaga. El último lugar afectado ha sido Valle Gran Rey. En La Gomera luchan contra él desde hace 5 meses. Este recipiente de color verde es una trampa para un pequeño insecto, el picudín, que puede llegar a ocasionar la muerte de una palmera. En Valle Gran Rey tratan de controlar esta plaga desde octubre de 2020. Se están haciendo varias acciones de control. Por un lado, el trampeo, en el que colocamos una trampa, en el que ponemos un atrayente que es la feromona de Diocalandra. Para frenar su avance usan varias herramientas. Se están haciendo acciones de control químico mediante tratamiento por pulverización aérea y por endoterapia. Es poco el tiempo que ha transcurrido, pero lo que queremos es evaluar si las palmeras experimentan una mejoría con ese tipo de tratamiento. Hay 29 trampas colocadas en la zona costera de Valle Gran Rey, trampas como esta, que sirven para conocer el avance de esta plaga y sobre todo para controlar que no llegue al palmeral de la zona alta del pueblo. Una trampa que nosotros denominamos trampa centinela, que es la que nos va a alertar la posibilidad de que Diocalandra se disperse barranco arriba. Una trampa centinela que está en el punto de mira porque este palmeral es clave para la localidad. Es muy difícil imaginar este valle sin palmeras. Los vecinos del Olmo Bristol en Telde llevan años denunciando el mal estado de sus carreteras y han decidido ponerle solución ellos mismos. Han reunido casi 200 euros, comprado el material necesario para parchear la calle que da acceso a sus viviendas y hoy han comenzado con los trabajos. Desde primera hora han comenzado a preparar la mezcla. Uno a uno parchean los socavones de la calle Islas Canarias. Decidimos hacer una coleta entre todos para poder comprar el material para hormigonar. De momento ya hemos gastado 180 euros aproximadamente. Estamos descayendo los coches con las piedras por sal. Y aquí estamos y terminamos porque es un calor terrible. Llevan años trasladando el problema a los distintos equipos de gobierno de Telde. Hasta ahora, aseguran, solo han realizado parches que no solucionan el problema. La última vez como vinieron, parchearon este poquito aquí, para que cogiéramos la desviación y no subiéramos la serie, para así no coger el valle. Un peligro coge uno ahí una persona y te la carga. Los chiquillos que entran pueden salir por ahí al colegio. Sí, asfaltas todo, se queda todo bien, pero si nada más parcheas, como digo yo, esto se vuelve a levantar. Las piedras estas, al tú pasar con el coche, saltan, suele saltar las piedras. Ya le han dado varios abollones a los coches, eso han roto varios coches ya. Desde el ayuntamiento recuerdan que tienen previstas obras de reasfaltado que afectan a la zona. Olmo Bristol tiene un proyecto perteneciente al Plan de Reactivación Económica y Social de Gran Canaria, en este caso subvencionado por el Cabildo Insular de Gran Canaria a través de la Consejería de Cooperación, de 226.000 euros. Hasta entonces, los vecinos deberán convivir con esta solución temporal.
Eso en Gran Canaria, y en Fuerteventura la preocupación está en la pérdida de los orígenes de Puerto del Rosario. La ciudad fue fundada en el siglo XVIII con el nombre de Puerto Cabras, pero apenas se conservan unos pocos vestigios arquitectónicos de esa época. Expertos y vecinos quieren que se proteja y que sea declarado bien de interés cultural. Esta calle del centro de la capital majorera es un ejemplo de lo que aún hoy se conserva de lo que fue Puerto Cabras, pero también es un ejemplo de lo que podría desaparecer. Aquí hasta hace unos años se levantaba la pensión Zamora, un edificio de principios del siglo XX que fue derribada en 2018. Sin ninguna figura de protección, derribos como este se suceden. Para evitarlo, el ayuntamiento inició la redacción de un catálogo arquitectónico de protección de edificaciones con valor patrimonial, un documento que está paralizado. Se ha visto frenado, dado que la nueva ley de patrimonio cultural del año 19 se solicita toda una serie de características, de condiciones técnicas, que lo que ha hecho es hacerlo todo mucho más engorroso, todo mucho más complejo. Una parálisis burocrática que Carmelo Torres, profesor y doctor en historia, propuso al Cabildo paliar con la declaración de bien de interés cultural del casco antiguo de la capital. Intentar iniciar un expediente de BIC para los restos del viejo Puerto Cabras, los 75 viviendas, y que sin embargo en estos últimos 3 años, desde la primera iniciativa, han caído ya 4 viviendas bajo la piqueta. Hablamos de una arquitectura que no se puede recuperar, ya no hay nadie que trabaje la piedra como antes. El Cabildo Majorero, por su parte, no se pronuncia. Mientras no lo haga, los defensores del patrimonio temen que la historia de Puerto Cabras desaparezca. El programa de los servicios informativos de esta casa, La Semana, analiza en profundidad las secuelas de los asesinatos machistas en sus familiares más directos. Además de enfrentarse a un proceso de duelo inesperado al ser una muerte violenta, deben lidiar con otros trámites legales complicados y largos para hacerse cargo, por ejemplo, de los niños que han quedado huérfanos. Esto es un avance de lo que veremos a las 8 menos 10 esta tarde. Que fue que le arrebataron la vida descaradamente. ¿Qué pasa con las familias de víctimas de violencia de género? ¿Qué caminos han de recorrer tras una muerte violenta? En el reportaje veremos cómo deben afrontar duros procesos legales, por ejemplo, para reclamar los derechos de los niños que se han quedado huérfanos. Intentas la retirada de la patria potestad, que se la retiran provisionalmente, eso lo tienes que hacer la familia, si no, no pasa nada. La guardia de custodia tarda 6 u 8 meses. 6 u 8 meses donde esos niños no tienen ningún tutor. Las custodias las han puesto hacia un lado, el maltrato de ella por otro, y debe de ir todo en conjunto porque es una problemática concreta. Es necesario llevar a cabo una regulación específica de protección a esos familiares, sobre todo en el ámbito de los huérfanos de la violencia de género. Cuando la violencia de género irrumpe, ya nada es igual. Preguntas a las que intenta responder el reportaje realizado por los servicios informativos con testimonios de familiares directos de víctimas, magistradas e instituciones públicas. Y terminamos. Morfología del encuentro es el título de la exposición del artista José Luis Cerso, que se expone en la Galería Artisar, en La Laguna, en Tenerife. Él ha creado una iconografía muy cercana al mundo audiovisual, donde representa a un personaje inventado, Michael Barton Jr., que deja todo para realizar un viaje hacia la libertad. Entramos en la Galería Artisar y nos encontramos con el artista José Luis Cerso en pleno proceso creativo. Plasma a los protagonistas de sus obras en esas paredes del siglo XVII. En Morfología del encuentro, Michael Barton Jr., un personaje ideado por Cerso, inicia un viaje hacia la libertad. Ese ejecutivo comienza un camino hacia quizá la búsqueda de sí mismo, ¿no? De lo que realmente parece que le falta, aun a pesar de tener supuestamente todo el éxito material, ¿no? ¿Cómo es todo ese viaje y dónde está antes y después? No sé si es tan importante como que aquí hay un tránsito vital, ¿no? Hay cuadros que hablan de la pintura como una representación, como un trampatojo, ¿no? Como el personaje secundario, James Wendorf, aparece ahí en un tamaño más pequeño. Ese personaje está dentro del cuadro, está fuera, somos nosotros, o simplemente hace un guiño también a una parte de la pintura de la historia del arte que me interesa mucho, de Renacimiento. Las actuales valquirias, que podrían ser las FEM, que están siendo de algún modo la punta de lanza de un nuevo paradigma. De este modo, Cerso crea una iconografía con tintes audiovisuales y teatrales utilizando diferentes disciplinas para que el protagonista se encuentre con sus miedos, los desafíe, los acepte y se libere.
Bueno, pues así nos vamos, pero enseguida el tiempo, que parece que llega con cambios, y también con el deporte. Hasta entonces ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Pasen buena tarde, sean felices.